Una nave desciende del cielo frente al ejército estadounidense. Los soldados apuntan sus armas. La multitud entra en pánico. Y entonces ocurre algo extraño. El extraterrestre no viene a conquistar la Tierra, viene a advertirnos. Porque en 1951, mientras el mundo vivía paralizado por el miedo nuclear y la Guerra Fría, una película hizo una pregunta profundamente incómoda. ¿Y si la civilización más peligrosa del universo somos nosotros? Pero no. Esta premisa no hablaba realmente de alienígenas, hablaba de paranoia, de violencia, de gobiernos dominados por el miedo y de una humanidad emocionalmente incapaz de controlar el poder que acababa de crear. Y quizás por eso sigue siendo tan perturbadora hoy, porque más de 70 años después seguimos viviendo al borde de nuestra propia destrucción. Ponele. Así, con esta premisa profundamente incómoda y adelantada a su época, el pelado investiga. Les presento el día que la Tierra se detuvo. Washington, D.C. El mundo entero observa el cielo. Una nave espacial desciende lentamente frente a militares, periodistas y multitudes aterradas. Y cuando las compuertas se abren, aparece Klaatu, un ser humanoide, calmado, sereno, casi demasiado perfecto para resultar confiable. A su lado está Gord, una máquina gigantesca, silenciosa, inexpresiva, capaz de destruir cualquier fuerza militar en segundos. Pero lo más extraño de todo es esto. Klaatu no viene a invadir la Tierra, viene a entregar un mensaje, una advertencia. La humanidad acaba de entrar en la era atómica y el resto del universo empieza a verlo como una amenaza. No porque sea débil, sino porque todavía es demasiado primitiva emocionalmente para controlar el poder que acaba de crear. Los íconos de este cine, como los presentados en El día que la Tierra se detuvo, fueron esenciales para el desarrollo de la ciencia ficción moderna. La película fue una de las primeras en mostrar visitantes extraterrestres inteligentes y pacíficos, estrenándose apenas 176 días después de la icónica El enigma de otro mundo del año 1951, una película completamente distinta donde el alienígena todavía era representado como una amenaza monstruosa. Klaatu no funciona como un invasor, funciona como un observador. Y ahí aparece uno de los aspectos más fascinantes de la premisa, porque él no mira a la humanidad con odio, la mira con decepción. Ve una civilización brillante, capaz de desarrollar tecnología increíble, pero emocionalmente dominada por el miedo, el ego y la violencia. Y su conflicto interno nace justamente ahí. Klaatu quiere creer que los humanos todavía pueden cambiar, pero cada vez que intenta comunicarse, la respuesta es la misma. Toma nota, mago. Hostilidad, militares armados, políticos paranoicos, medios alimentando histeria y personas incapaces de escuchar antes de atacar. La interpretación de Michael Rennie captura perfectamente esa sensación extraña de superioridad moral y tristeza existencial. Klaatu representa uno de los primeros grandes arquetipos del extraterrestre benevolente dentro de la ciencia ficción humanista. Décadas después, películas como Starman, E.T. o El Abismo volverían a utilizar exactamente esta idea: el visitante extraterrestre no como monstruo, sino como espejo moral de la humanidad. Y eso fue revolucionario, porque el cine de la época todavía estaba dominado por invasores, mutaciones y amenazas externas. La película plantea algo profundamente incómodo.
La humanidad no reacciona violentamente porque el extraterrestre sea agresivo. Reacciona violentamente porque lo desconocido amenaza su sensación de control. Y eso vuelve a Klaatu un personaje trágico, porque cuanto más conoce a los humanos, más comprende que quizás la especie todavía no está preparada para convivir con su propio poder. Pero hay otro nivel todavía más profundo dentro del personaje. Klaatu funciona casi como una figura mesiánica, una reinterpretación futurista de Cristo dentro del contexto de la Guerra Fría. Toma nota de esto, mago. Llega desde los cielos, trae un mensaje de paz, es atacado por la humanidad, adapta la identidad de Mr. Carpenter, literalmente el carpintero, realiza milagros tecnológicos para que crean en él, reúne seguidores, es traicionado, muere y finalmente regresa para entregar una advertencia final antes de ascender nuevamente hacia el cielo. Helen representa algo muy distinto. No es científica, no es militar, no tiene poder político. Es simplemente una persona intentando sobrevivir dentro de un mundo dominado por la paranoia. Y justamente por eso se convierte en uno de los personajes más humanos de la película. Mientras todos reaccionan desde el miedo, Helen empieza lentamente a escuchar, a cuestionar y a entender. Y ahí aparece otro de los grandes temas del film, la diferencia entre comprender algo o simplemente temerle. Helen representa la empatía en una sociedad completamente condicionada por el conflicto, una sociedad donde desconfiar ya se convirtió en una forma de vida. Bobby parece un personaje secundario, pero simbólicamente es fundamental, porque mientras los adultos reaccionan con paranoia, agresividad y desconfianza, el pequeño acepta a Klaatu sin miedo. Y eso no es casualidad. La película utiliza al niño como representación de una humanidad todavía no contaminada por el odio ideológico ni por la lógica militar de la Guerra Fría. En cambio, sí, el niño observa, pregunta y escucha. No necesita destruir aquello que no comprende. Y ahí aparece una idea profundamente humana. Quizás el problema nunca fue nuestra inteligencia. Quizás fue todo lo que aprendimos después. Tom Stevens representa otro aspecto esencial de la humanidad que la película intenta criticar. El ego, la necesidad de reconocimiento, la inseguridad, la ambición personal por encima del bienestar colectivo. Tom no es malvado en el sentido tradicional, es débil y justamente por eso termina siendo peligroso. Su miedo y su necesidad de validación lo llevan a traicionar a Klaatu, entregándolo a las autoridades. La película lo convierte casi en un reflejo de Judas, un hombre incapaz de comprender algo superior porque sigue atrapado en sus propias limitaciones emocionales. Pero hay otro detalle interesante. Toma nota de esto, mago. El actor Hugh Marlowe volvería pocos años después al cine de ciencia ficción en la icónica La Tierra versus los platillos volantes. Y eso genera algo fascinante al revisitar estas películas hoy. Muchos actores, conceptos y miedos del sci-fi clásico parecían dialogar constantemente entre sí. Y llegamos a Gord, probablemente una de las figuras más icónicas de toda la ciencia ficción clásica. Pero lo interesante es que Gord no funciona solamente como robot, funciona como símbolo, como una especie de juicio mecánico. No tiene emociones, no negocia, no siente compasión, simplemente ejecuta. Y eso lo vuelve aterrador, porque la película plantea una idea muy avanzada para la época. ¿Qué ocurre cuando la humanidad crea sistemas de poder completamente deshumanizados? Gord representa la lógica absoluta, una fuerza capaz de destruir civilizaciones enteras sin odio, pero también sin misericordia. Décadas después, muchísimas películas volverían a explorar exactamente el mismo miedo, la inteligencia sin empatía.
Y acá es donde el día que la Tierra se detuvo deja de ser solamente ciencia ficción, porque su verdadero núcleo está construido sobre el miedo nuclear de la posguerra. La película aparece apenas 6 años después de Hiroshima y Nagasaki. El mundo acababa de descubrir algo aterrador. La humanidad ya tenía tecnología suficiente para destruirse a sí misma. Y por primera vez en la historia, el apocalipsis ya no pertenecía a la religión, pertenecía a la ciencia. Eso cambia completamente el tono del cine de los años 50. La ciencia ficción dejó de imaginar solamente monstruos espaciales y empieza a preguntarse: mirá esto, mago, toma nota de esto. ¿Qué pasa si el verdadero monstruo somos nosotros? Incluso el racionalismo de Clatú genera una tensión muy particular dentro del sci-fi clásico, porque durante los años 50 muchas películas empezaron a desconfiar de la lógica fría y deshumanizada. Eso lo podemos ver claramente en la recontra super icónica La invasión de los ladrones de cuerpo del año 1956, donde la ausencia de emociones convierte a la humanidad en algo monstruoso. O en otra película impresionante que te dejo acá arriba la tarjeta para que puedas ver el análisis que hice, Planeta Prohibido, del mismo año, donde una civilización avanzada termina destruida por sus propios impulsos inconscientes. Klaatu existe exactamente en medio de esas dos ideas. Es racional, superior y lógico. Hay algo fascinante en cómo el día que la Tierra se detuvo refleja el ADN cultural de los años 50, porque debajo de su mensaje pacifista sigue existiendo una sociedad profundamente marcada por el miedo. La autoridad militar domina cada decisión, los gobiernos reaccionan desde la paranoia, y los medios de comunicación amplifican el caos constantemente. La premisa muestra una humanidad incapaz de detenerse a pensar. Todo debe responderse rápido, todo debe clasificarse como amenaza, todo debe ser controlado, y eso define perfectamente el clima emocional de la Guerra Fría. Pero también hay otro detalle interesante. La película todavía conserva una enorme fe en la ciencia. Los políticos aparecen como figuras impulsivas y peligrosas, pero los científicos son mostrados casi como los últimos hombres racionales de la civilización. Eso era muy típico de la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia todavía era vista como esperanza, aunque al mismo tiempo también empezaba a generar terror. Y ahí aparece la gran contradicción del film. La humanidad admira el progreso tecnológico, pero emocionalmente todavía sigue siendo primitiva. Incluso Helem refleja otro aspecto cultural importante de los años 50. Aunque tiene más independencia que muchas protagonistas femeninas de la época, su rol sigue estando ligado al cuidado, la sensibilidad y la contención emocional. El film todavía piensa el mundo desde estructuras profundamente masculinas: militares, autoridad, control, poder, disciplina. Y justamente por eso resulta tan interesante revisitarla hoy, porque más allá de su mensaje futurista, la película también funciona como una cápsula psicológica de una sociedad viviendo bajo miedo constante. El día que la Tierra se detuvo deja una pregunta profundamente perturbadora. Toma nota, mago. ¿Qué ocurre cuando una especie desarrolla poder tecnológico antes de alcanzar madurez emocional? Y quizás esa siga siendo la gran tragedia humana, porque la película plantea que el verdadero problema nunca fue la tecnología. El problema siempre fue quien la controla. Más de medio siglo después, seguimos viviendo exactamente el mismo conflicto. Creamos herramientas capaces de cambiar el mundo, pero seguimos dominados por el miedo, la propaganda, el ego, la violencia y la obsesión por el poder. Y quizás lo más inquietante de todo sea esto: Klaatu no vino a destruir a la humanidad, vino a darle una última oportunidad, porque la película no habla realmente sobre extraterrestres, habla sobre una civilización incapaz de convivir consigo misma, y tal vez por eso sigue siendo tan actual,
porque todavía vivimos en un mundo donde muchos prefieren reaccionar antes que comprender. El día que la Tierra se detuvo, cambió para siempre la ciencia ficción. Demostró que el género podía ser mucho más que entretenimiento escapista. Podía hablar de política, filosofía, religión, paranoia colectiva y del miedo humano frente a su propia evolución. Y quizás por eso la película sigue funcionando hoy y es, Mago Placa, una película de culto. Mi calificación para El día que la Tierra se detuvo es un 10 Pelado Investiga. Porque debajo de los platillos voladores y los robots gigantes hay algo muchísimo más cercano. La sensación de que la humanidad siempre está al borde de destruirse sola, como si Clatú no hubiera venido únicamente a advertirnos sobre el futuro, sino a mostrarnos algo todavía más incómodo, que quizás el mayor peligro del universo nunca vino de las estrellas, siempre nació acá abajo, en nosotros mismos. Soy el Pelado Investiga.